Muy buenas tardes, arrancamos una nueva emisión del Bar del Encuentro. Hoy nos acompaña Gabriel Lerner. Gabriel es abogado, especialista en protección jurisdiccional de derechos de niñas, niños y adolescentes y exsecretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo Bien, estás? muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes aquí. Bueno, nosotros muy contentos porque además es un tema que nos atraviesa a todos y un poco no estábamos pensando antes de dónde venimos y cómo estamos, ¿no? Ujú. O sea, cuáles eran las políticas, cuáles eran los programas más trascendentes que cuando vos estabas al frente de la Secretaría se estaban llevando adelante y cómo estamos hoy. No veníamos del paraíso, vamos Ujú. a plantear las cosas tal cual son, no veníamos del paraíso, más de la mitad de los chicos en situación de pobreza, con dificultades en el campo educativo, en el campo de la protección, pero en realidad parece que los que después de mí vendrán nos van a hacer revisar la mirada de cómo estábamos. Y la verdad que habíamos hecho un montón de cosas importantes en un contexto difícil, de alta pobreza. La Secretaría ha desarrollado un plan muy ambicioso del Plan Nacional de Primera Infancia, de financiamiento y acompañamiento técnico a jardines comunitarios, es decir, a centros de desarrollo infantil de organizaciones. Ahí UPCN tiene una experiencia interesante, municipios, provincias, una política importante en materia de lo que llamamos protección especial, chicos en hogar, en la línea 102 en todo el país. En los últimos meses habíamos tomado un desafío muy importante, que era la ley 27709, la ley Lucio. Veníamos capacitando en acuerdo con los sindicatos del Estado Nacional, con UNICEF, con universidades. Llevábamos capacitados 5.000 agentes del Estado Nacional. Veníamos con un momento de mucho despliegue y la verdad que hoy es la nada misma. Es decir, cuando a mí me dicen, bueno, ¿cuál es la política de niñez? Y yo digo, mira, uno ve que por ahí desarrollan algún concepto, pero en la práctica es pura destrucción. Expulsión de trabajadores, reducción de la ejecución presupuestaria, desarme de equipos provinciales, eh, ausencia absoluta de colaboración con provincias, municipios y organizaciones, que para nosotros era de todos los días. Funcionaba el Consejo Federal de Niñez, ahí había acuerdos. Un momento muy triste, verdaderamente es así. Mariana, vos que has estado muy vinculada con todo esto, ¿por qué no nos comentás un poco, agregar o preguntarle No, a adelante, Gabriel? adelante. Un Sí, poquito calor. ahí sumar, nosotros ahora estamos obviamente atravesando desde lo gremial una situación de mucha expulsión, ¿no? De trabajadores y trabajadoras, tanto del ex Ministerio de Desarrollo Social como del SENAF en Sí. particular. Y realmente vemos desde adentro, pero también desde la demanda de nuestra población, la falta de respuestas, sobre todo a poblaciones que no pueden esperar, ¿no? Porque las infancias siempre planteamos, y lo hemos conversado varias veces con Gabriel en su rol de secretario, y nosotros en nuestra mirada además de sindical, en nuestra mirada social, ¿no? Como buenos partes de una organización libre del pueblo, y la verdad que está bueno lo que vos decís, que veníamos de una situación difícil, porque Ujú. también veníamos de la pandemia, estábamos acordándonos recién que ya hace 5 años la pandemia, y cada vez en los espacios de primera infancia se ven todos los síntomas de toda esa etapa, ¿no? Y encima, con falta de respuesta, se exacerba un montón, tanto hacia los niños y niñas, y también hay que destacar acá que hay mucho ataque también a quienes cuidan, Así ¿no? es. Tanto en los hogares de adultos mayores como en los espacios de primera infancia. Hay mucha preocupación. Bueno, ahora está en boga, digamos, a veces uno dice no se analiza profundamente, por eso está bueno a veces hablar con Ujú. quienes estuvieron desde adentro y desarrollaron políticas públicas, el tema de la emergencia alimentaria, ¿no? Que nosotros hace tiempo Absolutamente, venimos con sí. una emergencia alimentaria. Y Bueno, el plan de primera infancia, por un lado, había prestaciones que brindaba la CENAF, pero aparte el Ministerio de Desarrollo Social descargaba un montón de prestaciones. Hoy el plan de apoyo a los trabajadores de la economía popular está totalmente vituperado, ha sido difamada las organizaciones, etcétera. Y cuando uno va a los centros de desarrollo infantil que contaba Mariana recién, y encuentran las trabajadoras que están allí, una buena parte tenía el potencial trabajo. Claro, Y entonces ese centro de desarrollo infantil funcionaba porque la CENAF brindaba una prestación en términos de beca y de capacitación.
el Ministerio de Desarrollo, el potenciar trabajo. El área de alimentos del Ministerio brindaba el alimento, entonces resulta que en ese lugar, en un barrio popular, había 100 niñitos que iban a la mañana, que iban a la tarde, las madres podían trabajar, es decir, en un contexto muy difícil, había una política que apuntaba a hacernos cargo, por un lado, de los chicos en particular y de sus derechos, pero por otro lado, por el tema de la demanda de las mujeres de tener políticas de cuidado, espacios donde ellas pudieran dejar a sus chicos a un cuidado de calidad, con compañeras capacitadas, y habíamos desplegado eso en todo el país. Hay más de 2.400 centros de desarrollo infantil apoyados por el Estado. Hoy lo que vemos es que ellos están en la calle, están protestando, y los chicos están de vuelta en las casas, están en la calle. Es una situación verdaderamente delicada. Gabriel, vos sabés que este programa tiene un formato tipo polémica en el bar, ¿no? Bien. Entonces, Él es Minguito, te lo No presentamos. no hay ningún problema. hago de. ¿En qué nos pasó a los argentinos que pasamos de los únicos privilegiados son los niños a hoy? Con esto que vos dijiste al principio, ¿no? El 60% de los jóvenes menores de 18 años están en condiciones de pobreza. Ujú. Es decir, algo nos pasó en el medio a la Argentina, a los argentinos, para dejar de ser, que los niños dejen de ser los únicos privilegiados a ser uno de los sectores donde la pobreza aparece como una realidad tangible, ¿no? ¿Qué sentís vos que nos pasó? ¿Qué nivel de digamos, qué autocrítica nos harías como argentino viviendo en este país? ¿Qué es lo que hicimos mal para llegar a esta situación? A ver, a mí me parece que las debilidades del gobierno de Alberto, del que yo fui parte, pusieron en evidencia que los 10 años de la década ganada mejoraron mucho la capacidad de consumo de la población, mejoró nuestra calidad de vida, pero no logramos terminar de reconstruir el Estado que tuvimos antes de la dictadura del 76. Es decir, yo creo que el Estado poderoso, con capacidad de políticas públicas sostenidas en el tiempo y más vinculadas a la idea del estado de bienestar social, recibió un golpe muy duro, y después de la década del 90, que profundizó algunos de esos aspectos, vino Néstor, vino Cristina, mejoramos mucho la calidad de vida, pero yo creo que no logramos volver a reconstruir ese estado sólido con capacidad de llegada a toda la población. Y yo creo que se vio con claridad en el gobierno de Alberto, un gobierno más débil, y con menos herramientas del Estado para poder lidiar con las corporaciones, con una economía concentrada, con una economía transnacionalizada, donde nuestra capacidad de los mercados internos y la capacidad de la política nacional está más acotada. Y creo que a eso se le sumó el tema de la casta, es decir, se le sumó el tema de efectivamente nuestro fracaso de los sectores políticos que habilitaron esta salida radical. Pero yo creo que lo que nos pasó no es lo que nos pasó solamente en los últimos 6 meses. Claro, o los últimos 3 años. Yo creo que no volvimos a poder recuperar aquello que tenía del peronismo del 45, que fue un Estado fuerte con capacidad de garantizarle a la población justicia social. Es decir, creo que ese nivel no lo recobramos ni siquiera en los mejores momentos, de lo mejor que tuvimos probablemente en la democracia, que han sido los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? Al final es una deuda de toda la democracia todavía. Claro, ¿no? absolutamente. En los 40 años de democracia no logramos reconstruir un modelo que tenga como único privilegiado a los niños. Bueno, déjame decirte algo más. El peronismo con Perón y con Evita, los logros que obtuvo fue porque fue un Estado, esto de la comunidad organizada, y un Estado muy fuerte en un contexto internacional donde los poderes internacionales no tenían el peso y la capacidad de injerencia que tienen en la sociedad actual. Y nosotros tenemos un Estado que no tiene la potencia que tenía y que construyó el general Perón. Entonces yo creo que hay ahí un tema para pensarlo, para cuando haya nuevas posibilidades, ¿no? Es decir, la posibilidad de construir efectivamente un Estado poderoso. Sin un Estado poderoso es muy difícil en una economía tan concentrada y con una transnacionalización de las economías, poder generarle bienestar a la población. No es un tema nuestro. En la región no están mucho mejor los niños que los que tenemos en Argentina. Entonces yo creo que hay un fenómeno más general
Y creo que esta es la manifestación, lo de Milei es la manifestación, si se quiere, más radicalizada de nuestro fracaso en los últimos tiempos. Pero va a volver, yo creo que va a volver la posibilidad de una política popular. Pero no alcanza solamente con mejorar coyunturalmente los ingresos. Creo que Claro, yo creo que precisamente lo que nos han quedado son algunos debates de ese tipo. Vos hablaste de algo que a nosotros nos pega de cerca porque lo discutimos mucho, incluso durante el gobierno de Néstor Kirchner, que fue la necesidad de una transformación del Estado, de un fortalecimiento del Estado. Porque nosotros lo que cuestionamos mucho era cierta práctica, se nos decía que era en aras de agilizar las cosas, hacerlas más rápido, en lugar de reformar la estructura de los ministerios, de las áreas, adecuarlas a los tiempos y llenarlas con gente de planta permanente, etcétera, a lo que se recurría era a programas por fuera de las estructuras del ministerio, algunas con financiamiento de organismos internacionales, personal contratado a través de universidades. La década de Granada estuvimos 12 años reclamando esto y recién logramos hacer algunos concursos en desarrollo social en el último año, en el 2015. No se llegaron a firmar los nombramientos, lo primero que Macri hizo fue cazar en un zoológico, fue borrar a esa gente y mandar todos los concursos para atrás, pese a que no pudo demostrar una sola falencia en ninguno de los concursos. Sí. Conozco la experiencia. Y lo lamentable de esto es que cuando llegó Alberto Fernández al gobierno, lo primero que le planteamos fue que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y otra vez nos pasó de nuevo lo mismo. Me parece que son debates que tenemos que darnos dentro del peronismo, en términos de decir, bueno, ¿cómo reconstruimos un Estado fuerte de verdad? Un Estado profesional en términos, no profesional en términos de título universitario, ¿no? Profesionalizado en serio, cómo discutimos un montón de cosas en esto para que no nos vuelva a pasar, porque nos tropezamos con la misma piedra en muy poco tiempo, 2 veces seguidas. Yo coincido en lo que vos decís, pero quería sumar algo más. Sobre lo que estás diciendo, yo fui secretario de la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez tiene SAF propio. De modo que, bueno, aquí estamos con dirigentes estatales, saben de qué se trata, lo que están viendo, pero esto quiere decir que tiene un área de recursos humanos propia, que hace sus propios concursos, etcétera. Bueno, o era. Eso es un tema que se verá. Pero no importa, lo cierto es que nuestra experiencia vale y nosotros padecimos el tema de los concursos, las dificultades. Yo creo que con la decisión que tomó Alberto inicial de hacer ese relevamiento de la situación y que a los 6 meses, 8 meses teníamos de toda la planta, incluso podríamos haber hecho un pasaje más rápido, los que no habían tenido corrimientos con medidas excepcionales. Yo creo que ahí podríamos haber garantizado un 70% de estabilidad y después discutir el tema de los concursos. Creo que la estrategia no midió los tiempos, ni los recursos con que encargábamos estos mega concursos, que me parece que ahí no medimos bien. Porque creo que hubo una voluntad que quizá no habíamos tenido antes. Es decir, desde el inicio se planteó, digo para ser un poquito justos en esto. Ahora, además de la profesionalización y la solidez del Estado en términos de estabilidad, digo, por ejemplo, el tema de las políticas alimentarias y apostar a la ley de góndolas y a precios cuidados. ¿No ameritaba la situación del nivel de concentración de la economía para una intervención del Estado? Un Estado semi-empresario con incidencia en la distribución de alimentos para poder, de alguna manera, limitar la capacidad de los grandes monopolios de producción y distribución de alimentos. No había ninguna posibilidad que el Estado... Digo, tiene que ver el tema de los trabajadores, pero también digo el abordaje de algunas dificultades con otras nuevas herramientas. Si uno mira en los años para atrás, encuentra pocas iniciativas que le agregaron al Estado herramientas para abordar nuevas definiciones. Por ejemplo, ARSAT es una de ellas. El crecimiento de ANSES, si uno mira los últimos 20 o 30 años, fue una herramienta del Estado muy importante para algunas políticas sociales. Ahora, por ejemplo, en materia de acceso a la población a la alimentación, se amagó en muchas oportunidades con que a partir del mercado central se iban a poner en distintos municipios. Efectivamente. Se habló, se amagó. Se amagó con lo de Vicentín. Nosotros experimentamos la CENAF es propietaria de una cantidad de campos que vienen de las viejas entidades de minoridad a las cuales algún sector de la oligarquía le hacía alguna donación de terrenos. Entonces hay bastantes campos. Entonces vienen las organizaciones a pedir un comodato. Y yo siempre pensé, digo, que si nosotros no sabemos nada de administración de tierras, ¿por qué no tener una política donde haya terrenos del Estado para que haya allí producir? Claro.
bueno, nunca, no lo pudimos hacer en los tiempos de Néstor y Cristina, no lo pudimos hacer de nuevo ahora, cuando el tema alimentario es un tema de primer orden. No digas, por favor, no digas muy fuerte que hay terrenos lindos que donar, porque ya van a encontrar una utilidad. Sí, qué sé yo, esta gente... Por eso te lo digo. esta No va a gente ser la sabe, misma que pensamos nosotros. esa información la En tiene. algunos casos, en algunos casos tiene una dificultad, y es que son donaciones con cargo, o sea, son donaciones, que es lo que explicaba Gabriel, de viejas familias de la oligarquía que donaban esos terrenos pero estaban con cargo de ser destinados a un fin. Tal cual. No es tan sencillo, digamos, desafectarlo de ese fin, no digo que sea imposible, pero no es tan... Creo que es lo que le ha permitido todavía que no hayan podido disponer de ello. Sí, sí. Pero es cierto. Bueno, pero tiene que ver, pues yo te mencionaba lo de la estructura del Estado, te mencionaba lo de la profesionalización, etc. Un poco agregando cosas a las que te planteaba Fernando. Me parece que tenemos una agenda de temas a debatir que de alguna manera, porque yo creo que más que lo que hicimos, lo que explica Milei es lo que no hicimos. Y que de alguna manera dijimos en muchos momentos y en muchos lugares que iba a haber un Estado presente y en muchos barrios no lo veían. Nos decían, a ver, en materia de seguridad no está presente el Estado. En materia de salud, conseguir un turno en un hospital de un municipio costaba sangre, sudor y lágrimas en muchos casos. Hemos debatido acá el tema de la educación El pública tema, bueno, el también. tema de la educación pública Es que nosotros lo una hemos espina que charlado tenemos también. clavada en un costado realmente terrible. Digo, me parece que si no damos de esos debates, a veces tengo la sensación que muchos compañeros están esperando que este gobierno fracase con la idea de decir, bueno, si fracasa y se cae, volvemos nosotros. Y yo tengo dos dudas. La primera es que no creo que sea tan mecánica la Es una cosa. ingenuidad. No, en serio, yo creo que la crisis, más allá de la manifestación un poco payasesca de esta expresión política, la crisis de representación está y no depende solamente de que este hombre le vaya bien o mal. Bueno, coincido plenamente, pero Yo creo que no depende. En eso yo no quiero ser autorreferencial. Con Mariana llevamos estos últimos años charlando mucho. El Estado presente, si no da respuestas acordes a las necesidades de la población, no tiene tal valoración. El Estado presente, si allí está el edificio, claro, pero que no logra dar respuestas, y no quiero ser particularmente duro ni con el sistema de salud, ni con las políticas sociales, en general. en general. Si está allí la escuela y la gente entiende que esa escuela no está sirviendo para sus hijos, si está la comisaría pero la gente no ve que tiene resultados, si está el área de política social tampoco, evidentemente tenemos un problema más serio que un Estado presente en términos de que haya oficinas o establecimientos o personal. Exactamente. Es decir, es cierto que para hacer una buena política social hace falta un Estado presente, eso no hay ninguna duda. Claro. Ahora, la mera presencia Pero aquí no es garantía, es un Te Estado quería preguntar, presente. no es garantía de nada. Y me parece a mí que si bien es cierto, y ahí te dejo, pero que la derecha y los sectores de la corporación, de las grandes corporaciones, siempre han tratado de demonizarnos, si bien es cierto, algunas veces esa demonización cala hondo, porque además de la mala fe y la demonización, hay una serie de elementos objetivos Totalmente. sobre los cuales cabalga esto. Totalmente. Entonces, Sí. ahí hay un tema que me parece que nos ha faltado, y quienes tienen esa lectura que si esta gente se cae, vamos a volver nosotros, creo que es una ingenuidad absoluta, sería suicida realmente concebir esta. No, yo te quería. A ver, el tema de la niñez es sin duda multidimensional y de los aspectos de la salud, de la educación, del deporte, de la profilaxis. ¿Cómo se articula una política nacional que abarque todo el país con todos estos aspectos de tu conocimiento, de tu expertise en el tema de la niñez? A ver, hay un tema que se discute poco, porque siempre estamos trabajando sobre temas ultra críticos, y es el tema de la vieja cultura y estructura de grandes ministerios muy sólidos, muy regulados, muy anquilosados y con mucha dificultad para ser integrados a miradas más integrales. Es decir, cuando nosotros los que trabajamos siempre mirando el tema de la transversalidad, la intersectorialidad, de alguna manera padecemos
de algún lado disfrutamos de tener ministerios importantes como el Ministerio de Educación o el de Salud, pero al mismo tiempo padecemos la escasa flexibilidad, la dificultad para... Yo creo que hay que repensar Tal cual. para algunas políticas de mayor integralidad, si no logramos un Estado con más capacidad, más plasticidad para abordar algunos desafíos. Es decir, por ejemplo, el avance que hizo, que para mí fue muy valorable, la Secretaría de Intervención Sociourbana de nuestro ministerio. La CISU, sí. La CISO. Es una política necesariamente integral, mejorar las Concreta. condiciones. Y ellos tuvieron muchas dificultades para poder articular con el Ministerio de Salud, de Educación, de Obra Pública, porque cuando vos definís una unidad territorial y decís, bueno, ¿cómo mejoramos la calidad de vida? Tiene que haber un plan integrado. Bueno, entonces, quizá no sea el único tema, pero este tema de repensar un Estado con mayores capacidades de integración, y ahí me parece que algunas herramientas debiéramos potenciarlas mejor. Yo creo que la jefatura de gabinete de ministros debería ser un ámbito de articulación muy fuerte, técnica. Si es más necesario para la mirada más política, bueno, hagamos 2 jefaturas de gabinete. Claro, sí. Una para la gestión. Pero digo, en términos de gestión, Claro. ahí debiéramos tener, y otro ámbito que me parece que habría que jerarquizarlo es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Es verdad. Yo lo viví con Alicia. La Y jurisdicción. con Alicia, Funcionaba. pese a que la herramienta era chica, porque era un consejo creado por decreto, Así yo, que bueno, ocupa un piso pero- del edificio de pero- Somis y le sobra yo lugar. veía cuando Alicia, yo era director primero, pero- subsecretario después, secretario después, yo veía cuando Alicia lo invitaba a Filmus y después a Silioni y a nuestro ministra de Salud, Salud. y se podían desarrollar algunas cuestiones, pero tenía que ver con un liderazgo muy fuerte y no por una institucionalidad Exacto. que estuviera muy bien diseñada. Claro, sino por la personalidad. Exactamente. Claro, bien. Bueno, Y el aval de Néstor y el aval de Cristina. ¿y de quién era? Bueno, por eso. Y el conocimiento del Bueno, tema. sin Lo voy a duda. decir como te. Pero me parece que también. pensar en un estado donde puede haber funcionario como uno, que no es Alicia Kirchner, No, pero que te ayude pero y el tema de la integralidad es un tema Sí. súper, con el Muy tema de los pibes y pibes es un tema súper importante. Pero también es importante que la cabeza sepa de lo que está hablando. Yo hago la chanza de que es trabajadora social, porque lo es, y bueno, eso ya es un plus. Pero digo, en líneas generales, vos terminás, es como, nosotros siempre decíamos, ¿no? En un momento en la gestión de Mauricio Macri, al que pusieron como jefe de sanidad en Casa Rosada, era un amigo de alguien, que ni siquiera era estudiante de enfermería. Ujú. No tenía ni idea. Entonces recibía los informes médicos y decía, ¿pero por qué tantos días que tuvo una ACV? ¿Y cuándo se recupera? Y no sabemos cuándo se recupera el ACV. No, pero acá me tienen que poner inicio y finalización. O sea, el tipo no entendía nada. Ujú. En muchas políticas que son muy específicas, vos necesitas que haya uno al menos que sepa de lo que está hablando, ¿no? Y después que baje la directiva, después vos podés tener gente formada, pero uno tiene que saber. Mira, yo ahí te dejo, porque estos temas me tientan mucho, pero perdón, pero no muy breve. No, pero muy breve. Yo creo que un proyecto nacional que para modificar en función de los intereses populares determinadas áreas de la política pública, sabe que del otro lado hay corporaciones que resisten, que es una pelea. Hay que saber, y me parece que el otro tiene que haber una adhesión ideológica Claro. importante. Lo que no quiere decir que todo funcionario sea un político territorial. Yo creo que ahí hay una confusión importante. Es decir, a mí me parece que un funcionario en temas delicados tiene que trabajar 24 por 365 ahí, tiene que saber, tiene que tener consubstanciación ideológica con el proyecto. Lo que no quiere decir que sea el mismo tipo el que maneje 4 unidades básicas, Claro. porque eso también lleva tiempo. Es decir, me parece que algunas veces el tema Sí. de la militancia política, territorial y electoral, que lleva mucho tiempo, muchas veces tiene alguna tensión, para Con mi la gusto, gestión. con la gestión. Sí. Ahora- Lo hemos vivido. Lo hemos vivido, lo hemos vivido. Yo me permito distinguir a compañeros y compañeras que yo han sido compañeros míos en las gestiones, que han sido funcionarios espectaculares y han tenido un alto compromiso con el proyecto y no necesariamente una militancia en un barrio o en otro lugar que le quitara tiempo. Entonces alguna vez pensé que hay cierta confusión
entre por dónde pasa el compromiso. Yo creo que el del funcionario tiene que ser centralmente un compromiso que se evidencie en la gestión y en la tarea de todos los días, obviamente enmarcado en un proyecto nacional. No significa que tenga que tener una gran militancia que le lleve muchísimo tiempo por fuera de la gestión. Creo que ahí hay un tema que es para discutirlo con muchos compañeros y compañeras. Perdóname, María. No, yo ahí me quedé con lo que dijo Fer de los únicos privilegiados, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver un poco con que hace muchos años en la Argentina hay temas que nosotros no pensamos políticas de Estado, o sí las pensamos, pero Sí. no las podemos, porque una cosa es una política pública que es necesaria para un momento, para una coyuntura. Por ahí de determinadas cuestiones en países como los nuestros, ¿no? Que además son jóvenes y que claramente su población va a tender a ser joven y además pobre por la matriz que tenemos hace muchos años de que falta el trabajo. Me parece que es interesante, y hablamos en la previa, que mientras damos la pelea, porque estamos peleando nosotros, sobre todo los que somos sindicalistas, pero también los compañeros son parte del movimiento nacional, también tenemos que pensar cómo vamos a reconstruir la patria. No Así podemos es. decir, bueno, esperemos para volver. No, No. nosotros es una tarea permanente. En ese sentido siempre charlamos, y creo que nuestra organización en ese sentido no tiene dudas, que todo lo que tiene que ver con los principios, ¿no? El trabajo, las políticas sobre trabajo, las políticas sobre niñez, sobre adultos mayores, sobre discapacidad, tienen que ser políticas de Estado permanentes, porque si no es muy difícil desarrollar realmente un cambio sustancial y estructural. Bueno, como vos bien decías, hay políticas que hay que sostener como políticas de Estado, que es la regularización de barrios populares. Y eso es algo que va a llevar mucho tiempo y lo tienen que tomar todos los gobiernos, porque no es algo que se pueda hacer de un día para el otro. Entonces, en ese sentido, es interesante que las infancias, yo, que ustedes saben que soy muy militante y trabajadora de todo lo que tiene que ver con la educación en la primera infancia, siempre digo que no podemos decir más que las infancias son el futuro. En Argentina las infancias son el presente, porque si nosotros no desarrollamos y no promovemos todos los derechos de las infancias, mal vamos a esperar tener ciudadanos mañana que puedan generar una Argentina que creo que todos estamos de acuerdo acá, que no es la que tenemos hoy. Yo creo que salió una trampa la pregunta. Ajá. Salió una trampa. Porque esto de plantearlo de los únicos privilegiados son los niños, creo que en realidad lo que tiene como, que es lo que yo veo en base incluso a lo que estamos hablando, es que lo que se ha revertido son los conceptos, digamos, hacia dónde va dirigida modelo, desde dónde se construye un modelo, cuáles son los principios fundantes de un proyecto, y cuáles son los caminos de gestión y la trayectoria y los procesos que se van desarrollando en el tiempo. Y la verdad que después del peronismo original, si lo querés decir de alguna manera, yo no volví a escuchar nunca más que los únicos privilegiados eran los chicos, los niños. Jamás. Ni en nuestro gobierno, ni en los otros gobiernos, ni en ningún gobierno, después del 55 en adelante, se planteó la política en esas condiciones, diciendo, bueno, ahora, acá hay un solo sector privilegiado, los niños. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para que los niños puedan desarrollarse, tengan un crecimiento, puedan transformarse en el futuro de la patria, porque van a ser quienes en algún momento sean los que tomen las decisiones? Bueno, como que se acabó. O sea, había políticas, pero no había modelo. Y me parece que lo que nos está planteando Milei es una discusión de modelo. Y es una batalla cultural. Frente a un tipo que te dice que la justicia social es una mentira. Que Aberración. Una es aberración. una aberración. Que el Estado es criminal. Es una organización criminal. Que todo lo que tenga que ver con el colectivismo es un comunismo apátrida, vergonzante y demás. Sí, que te Es decir, discute la idea de patria, En de definitiva nación. nos está planteando una discusión cultural. Y nosotros, la discusión que tenemos que dar es volver a recuperar principios que tienen que ver con nuestra doctrina. Mira, Que es nuestra visión es- no ideológica, es nuestra visión del mundo. Es desde donde nosotros nos paramos y hacia donde nosotros caminamos. Entonces, me parece que este concepto
de los únicos privilegiados son los niños, que es toda una definición de toda una política que va más allá de los niños. No son los niños, no es una política dirigida a los niños, es poner a los niños en el centro de una discusión, como de un centro, un modelo para generar un desarrollo. Me parece que Eso viene debilitado, una sociedad muy hedonista, mucho individualismo, una política popular que perdió épica en la defensa de un modelo de justicia social. Yo creo que eso viene debilitado. Ahora este hombre... pero está claro que nos interpela de una manera mucho más aguda, porque yo hoy me dicen, bueno, ¿qué pasa con las políticas de niñez? En principio, destrucción. Y va a ser siempre destrucción. Yo digo, mira, si les va un poco mejor, hay ideas de lo que los tipos pueden querer hacer. Él dijo en campaña que sería bueno generar un mercado de niños para resolver el tema de la adopción. Una de sus diputadas estrella, Lemoyne, la otra vez dijo aquí, ¿por qué tiene obligación el hombre que tuvo? Dice, ¿por qué tiene que darle de comer, cuidarlo? Dice, yo voy a hacer una ley para que no tenga esa responsabilidad. Hace poco, el ideólogo, este muchacho Berti, no sé cuánto, Venegas Lynch, dijo que ¿por qué era obligación que los padres tengan que llevar a los niños a la escuela? Si los podría, aparte hablando con un tipo que no trabajó nunca, no sabe cómo se trabaja en el año 2024, dice, si lo podría tener en el taller trabajando, ¿no? No sé cuántos lugares hay un taller trabajando, pero lo cierto es que el tipo se animó a ensayar que Los niños los pueden niños, trabajar. pensando aparte en los hijos de los trabajadores, ¿no? Que el No padre- los de él, claro. por supuesto. Pero igual, más allá de eso, está reconociendo la posibilidad de que volvamos atrás, ni siquiera la educación obligatoria, y que los chicos trabajen, si en la familia no hay plata, que trabajen. Y ahora, que se viene la discusión de la edad de punibilidad, si Sí. falta el proyecto, esbozan un argumento que la derecha argentina no había esbozado ni siquiera en otro momento, y es que a delito de adulto, pena y tratamiento de adulto. Es decir, están diciendo que un chico que comete un delito deja de ser un niño. Es decir, hay una serie de definiciones que todavía no se han puesto en acto, Claro. pero que van a tensar mucho más el concepto, porque los tipos de tener un concepto absolutamente mercantilizado. Yo cuando lo escuché a este Venegas Lynch, un amigo mío que es mucho más lector que yo, me dice, andate a leer a este Rothbard, que fue el ideólogo de estos economistas austríacos de la escuela esta, y fíjate en el libro tal. Lo googleé y lo encontré. Yo tengo una cosa, me pasé un día que no podía creer lo que había acabado de leer. Es decir, un debate filosófico sobre si teníamos la obligación de cuidar y darle alimentos a nuestros hijos. Concluían que sí, transitoriamente. Pero le reconocían en la facultad que si no quería estar con nosotros, si quiere estar con otro adulto, está en ejercicio de su libertad, no importaba qué edad tenía. Y el tema de establecer mercados para la entrega de chicos lo reivindica explícitamente porque el Estado está corrompido. Entonces, el sistema de adopción es que bueno, yo puedo comprar un Entre, chico. Bueno. entre partes. Como en Estados Unidos Bueno, que haces la eso feria. es una interpelación que nos pondría en una discusión muy Claro. fuerte de algo que viene golpeado, pero probablemente no lo hayamos discutido a fondo, pero hay que ver incluso qué va a pasar en la sociedad si estos tipos alcanzan a desarrollar estos planteos. Hay que ver si les va a dar la nafta para tanto, ¿no? Porque... Gabriel, Perdón. una pregunta te quiero hacer, porque a todo lo que estamos hablando, hubo una ley que pasó muy desapercibida, que supuestamente era muy ambiciosa, que era la famosa ley de los milligans. ¿Qué pasó? Porque se presentó el proyecto, se sancionó la ley, se habló de una campaña para garantizar a toda mujer del momento que quedaba embarazada hasta los 1000 días, bla, 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 y nunca más se volvió a hablar del tema. La ley tenía un par de cosas, para mi gusto, muy interesantes, que no sé qué sucedió. Nosotros teníamos que en la asignación universal por embarazo, que era la herramienta para brindar un recurso económico desde el inicio del embarazo, ¿no? Nunca habíamos pasado de llegar al 20% de las mujeres que transitaban el embarazo. Porque había un problema de que donde hacías el control del embarazo no había mecanismos para que rápidamente se disparara esa información al ANSES, para que inmediatamente, por ejemplo, cuando vos miras la curva de la alta a la AUH, a la asignación universal por hijo, te encontrás con que en el año 1 no se llega al techo, porque hay todo un delay hasta que por ahí en el año 2 o en el año 3 se llega al punto más alto y después en la adolescencia cae. Claro. Nos lleva un tiempo
porque no siempre la mamá tuvo la documentación, bueno, en fin, lleva un tiempo. Con el embarazo teníamos ese problema. Entonces, una de las cuestiones que la ley prevé es que en todo centro de seguimiento de embarazo ibas a tener la tecnología necesaria y íbamos a tener la tecnología necesaria para cuando recién era nacido un pequeño, era rápidamente identificado y tenía su identidad. Entonces, había una ingeniería que para mi gusto no sé, desconozco las razones, desconozco si se había pensado seriamente cuando aprobamos la ley que estábamos en condiciones ¿no? de hacerlo. Se presentó al final del gobierno la ley, ¿te acordás? Que estuvimos ahí en el Garrahan y hubo una pequeña presentación, pero un poco ahí las dificultades de la articulación, Pero la ley se sancionó al mismo tiempo que la ley de aborto. Exactamente, Porque era una forma de mostrar una contracara. Exactamente. Pero otra vez. Quizás ese fue el sentido de la ley. Claro. Bueno, Mostrar una contracara. Y no llevaron a política. al menos, claramente había necesidad de dar alguna respuesta. De alguna manera atenuar a ese argumento de, bueno, y la mamá que quiere, que como el Estado la ayuda. Pero ahí había contenidos que se discutieron y que desconozco por qué razones prácticamente no hubo más resultados que reuniones, charlas. Efectivamente ahí hubo una deuda muy grande porque yo estoy de acuerdo con el contenido de la ley. Estoy de acuerdo con el contenido de la ley. Precisamente te lo pregunté porque a mí me llegaron comentarios de distintos sectores muy favorables a los contenidos de la ley. Mira, en el decreto reglamentario que a nosotros nos dieron intervención, yo pedí, en la ley tenía que haber una mesa intersectorial con todos los ministerios de salud, educación, la Secretaría de Niñez, etc. Muy bien. En el decreto reglamentario no estaba que esa obligatoriedad había que llevarla a territorio. Bueno, no logré, nosotros peleamos un poquito y nosotros no liderábamos eso, porque en general acá volvemos al tema que te planteaba de los ministerios y la intersectorialidad. Claro. Es decir, qué disponibilidad, qué disposición, qué capacidad tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, de poder liderar que los ministerios de Salud y de Educación de todas las provincias vayan con esa vocación a la territorialidad, a trabajar con organizaciones, en los barrios. Ahí hay una dificultad grande. ¿Hay algún modelo en el Se vio en la pandemia, particularmente en el sistema educativo. A todo ese inconveniente que vos marcás de la coordinación interministerial, se le suma el problema de las jurisdicciones. Bueno, además del político. Es decir, pero si vos tenés que avanzar sobre una jurisdicción provincial, ya ahí tenés otra dificultad más, porque para planificar una política con las 24 jurisdicciones nacionales y poner de acuerdo si tuvieras un Consejo Coordinador de Políticas Sociales vigoroso, podrías llevarle al Congreso algunas propuestas que están consensuadas con los consejos federales, etcétera, porque si no después no se aplican. Esto es así. Es que digamos, si asumiéramos lo que pasa en este terreno como una crisis, quizás se podría hacer. Yo lo escuchaba el otro día, un reportaje que le hicieron por la radio a Ginés, que habló sobre todo un montón de cosas que no había querido hablar nunca. Pero digamos, lo que él dice sí claramente fue que reconoce en las provincias que cuando empieza la crisis, las provincias aceptaron todas, tuvieran el gobierno que tuvieran, delegar en el Ministerio de Salud de la Nación un montón de cuestiones que era necesario implementar para el tema de la pandemia. O sea, que ante una crisis, habiendo una persona que evidentemente en la materia tiene mucho liderazgo, porque es muy reconocido por los ministros provinciales, lo que fuera, se puede llegar a lograr consensos con, digamos, sus pares de las provincias como para llevar adelante una política. Bueno, el tema es que primero tendríamos que asumir todos que es un sector donde estamos viviendo una crisis social, económica, educativa y de todo tipo. Y a partir de allí, bueno, tomar las decisiones que haya que tomar. Pero por eso, en el fondo creo que estamos dando vuelta y volvemos siempre a un tema que es un problema que no hemos visto la decisión política de llegar a fondo con una serie de cosas. Cuando Mariana dijo, hablando del tema Vicentín, pasó desapercibida cuando dijo, estábamos hablando de alimentación y dijo el tema Vicentín, muchos de nosotros dijimos, esas cosas, primero se estudian bien, y cuando uno dice que va a hacer algo, no vuelve atrás. Claro. Lo que no se puede hacer es anunciar una cosa y después decir, lo voy a estudiar y vuelve atrás, entonces no lo habías estudiado antes. Con lo cual, y otra cosa que pasó también, y esto sí en la pandemia, fue el famoso tema de la asignación que se dio. La ATP. El IFE.
cuando el gobierno anuncia que calcula que va a haber entre 2 y 3 millones de Ah, inscritos sí. y le aparecen 10 millones. Sí, yo me acuerdo. Que ¿Sabes sí. qué pasa? Mira, yo eso, Lo viví. cuando, leo rápidamente, veo que se va a hacer el IFE. Voy a ver los diarios, tratar de ver cuáles eran los requisitos. Llamo compañeros, nadie tenía la resolución. Claro. Y cuando dicen más o menos los requisitos, dicen, no, estimamos que van a ser 2.800.000. Yo le dije, claro, pero yo estaba todo el tiempo pensando en la UH, en la situación de Claro. Chaporico, Los sectores, claro, en los uno- sectores, todo el tiempo. Era un tema. Entonces, cuando yo leo lo poco que había, digo, esto va a tener Va a desbordar. menos 6 millones de personas. Y eran Banoli, Banoli Manolina y Guzmán. y Claro. Guzmán. Y la noticia fue que van a presentar el programa y se estima que son 2.800.000 las peticiones. Yo digo, esto no baja de 6 millones. Se inscribieron como 10, ¿no? Sí, Terminaron Sí, eso fue una cosa 9 muy millones. muy llamativa. Claro. Muy llamativa, pero ahí no sé qué ha pasado. Sí, Porque no, pero ahí- son gente formada. Sí, No, pero yo pero te había un comento- desconocimiento de lo que estaba ocurriendo. Te comento cosas que se pueden, dijeron. El ANSES solo no sirve como base de datos. Es importante, Sí. pero no alcanza. Totalmente. Hay otra base de datos que se tendrían que haber pedido y cuando uno preguntó y no nos la dieron. No nos la quisieron dar, dijeron. Textual, ¿eh? Es probable. Por Mira. lo cual también uno está diciendo, pucha, sos el gobierno. Ujú. ¿Cómo le vas a estar pidiendo a la FIP, al RITE, a otros organismos que tienen datos de este tipo y te van a decir que no te los dan? En un momento cuando está este problema de la integralidad y Claro, por eso, no, por no, eso. y es incluso cosas que todos sabemos que no debieran hacerse de un determinado modo, pero que se ha impuesto una pequeña trampa corporativa interna dentro del Estado que desfigura o deforma una política que debieran estar bien hecha. Así es. Nos invitan los compañeros del Ministerio de Salud, que hablábamos mucho, porque se venían las vacunas para vacunar a los niños. Ya habíamos vacunado 18 para arriba, y entonces venían porque querían conversar el problema de la autonomía de la voluntad, artículo 26 del Código Civil, pueden vacunarse sin que los padres los acompañen, sino cómo hacemos, todas esas cosas, y para que los ayudáramos a pensar la comunicación para los chicos. Bueno, encantados nosotros que nos invitaron, estaba esta compañera tucumana Sandra Tirado, que era la secretaria en la que había sucedido a la ministra, que cuando la ministra subió ocupó ese lugar. Y entonces yo daba por sentado que como cuando era en mi infancia nací, nunca lo había preguntado, las vacunaciones eran en las escuelas. Y me dijeron, no, hay solamente 4 o 5 provincias donde se vacunan en la escuela. ¿Y pero por qué? No, porque el sistema educativo ha dicho que se ha sacado de encima, pero si no tiene que hacer nada. Si viene Claro. todo Abrí la personal, puerta. abrir la puerta, no, por la responsabilidad. No, es Digo, tremendo. pero si aparte es una cosa maravillosa que se eduque en salud con la Totalmente. experiencia de que están todos los chicos juntos Claro. y hacen la cola, y Es hermoso. es hermoso, y además es un contenido educativo Exacto. de primer orden, y no es un tema privado de la familia que lo tienen que llevar a un club que contrató el Ministerio de Salud. Pero eso es lo que viene sucediendo. Claro, Bueno, ahí tenés. lo que veníamos Ahí viendo. tenés. Entonces, yo Ahí digo, está, pero, ahí está. y ni siquiera para esto se puede revertir, y me dice, esto ya está así. No, ahora no lo vamos a poder revertir. Pero, y ahí todos estamos de acuerdo que eso no es bueno. No es bueno para los chicos, no es bueno para la salud, no es bueno para nadie, pero evidentemente alguna cuestión corporativa se impuso. Si nosotros no juntamos el poder político suficiente en un proyecto nacional para poder transformar Claro. esas cuestiones, está complicado, porque si no, ¿cómo hacer para que la gente vea un Estado presente pero que al mismo tiempo no responde? Si no hay capacidad. Es muy difícil. Bueno, Yo te quería volver un cachitito atrás. No, Un donde quieras. cachitito atrás. No, porque dijiste dos cosas que en lo personal me parecen muy, muy importantes, todo lo que dijiste, pero particularmente esto. Vos dijiste a delitos de mayores, penas de mayores, y hablaste del tema de las adopciones, ¿no? Y yo siempre pienso en Estados Unidos y esas ferias donde visten a los chicos huérfanos o en condición de adoptabilidad y hacen un desfile y van los que quieren adoptar y dicen, a ver, me gusta ese o me gusta aquel, eligen como que está, Sí. Ujú. creo que ni a los perros nosotros elegimos de esa manera, ¿no? Pensando en ese sistema y entendiendo la crisis y todo lo que conlleva en esa criatura ser adoptada de esa manera y todo lo demás, pero cómo cae en la sociedad el saber que hay niñas y niños de 9, 10, 11 años en condiciones de ser adoptados
y que nadie adopta. Bueno, pero eso, que es Está bueno. muy triste, es un logro de la política pública. verdad. Porque hace 3, 4 o 5 años se discutía la gente, los adultos que estaban esperando, y el sufrimiento, lo que estaban esperando, que es legítimo, Sí, Sí, sí. sí. pero estaban invisibilizados los Dios chicos. mío. Nosotros hicimos un trabajo importante, acordado con las El 24 derecho a la provincias, familia de quién es. de las 24 provincias, y con el Ministerio de Educación, que trabajó con los 24 registros, y pusimos datos sobre la mesa. Datos se los difundimos, los llevamos a algunos congresos, y nosotros pusimos en evidencia que había 2.200 y pico adultos o parejas inscriptas para adoptar, pero había 2.400 niños con declaración de estado de adoptabilidad, y nosotros por un relevamiento, trabajando en todas las provincias, sabíamos dónde estaban, cuántos pibes en Misiones, cuántos pibes hay, esperando, y las edades. Lo pusimos en discusión, y lo que se demostró, se fue demostrando, es que eran dos poblaciones que no dialogaban, porque estos chicos eran, o tenían más de 3, 4 años, o tenían alguna patología crónica, o eran grupos de hermanos, Sí. mientras que los que esperaban en general un niñito solo, de menos de 2 años. No estoy haciendo una imputación, esto es descriptivo, es la realidad. Con lo cual empezamos a trabajar algo que los que están en el tema lo empezaron a ver, que hay grupos de organizaciones, y hay organizaciones que trabajan lo que se llama la ampliación de la disponibilidad adoptiva, para que haya más gente con disponibilidad de adoptar a chicos con patologías o más grandes. De hecho, y eso empalmó con la adopción por grupos de la diversidad sexual, que venían con mucha más expectativa de ahijar, Claro. sin la expectativa de que pudieran tener un bebé, porque, bueno, y lo cierto es que eso no sé cómo estará en los últimos 6 meses, pero venía un avance interesante, y mucha gente se sorprendía de esto, de cómo están los chicos que estaban esperando. Y es porque una cantidad de periodistas se interesó visibilizó. y se visibilizó cómo es el problema en términos, y en términos como hay que verlo, Claro. como hay que verlo. No es que uno niega el sufrimiento o la legítima expectativa de quien espera, pero en la Argentina el problema de la adopción no es lo que esperan los adultos, porque en realidad si hay niños pequeños, los adultos no esperan nada. Pero felizmente, y acá volvemos al problema de si los niños son los únicos privilegiados, en la República Argentina prácticamente no hay niños con progenitores que sean dados en adopción, Claro. porque las familias crían a sus hijos. Exacto. Es decir, hay países que tienen más chicos dados en adopción. Claro. En Argentina son muy pocos bebés. Claro. Hay poca identidad cultural. Bueno, eso es muy fuerte. Es decir, en general, vos tuviste un niño, todo el entorno, toda tu Las comunidad, tu redes, familia, todo. todos esperan que lo criemos. Y Claro. si no, te ayuda la tía, la madre, pero es criado en familia el Exacto. niño. Entonces hay pocos chicos, Incluso, muy pocos chicos. fundamentalmente, porque este es otro problema. Cuando se empieza a mezclar la pobreza con este concepto, fundamentalmente en los sectores más de bajos recursos, donde ese concepto No, claro. de la familia y del cuidado, donde más Totalmente. se protege. Sí, es ampliado. Una pregunta para. En el único lugar donde se visibilizó algunas experiencias focalizadas diferentes es donde hay pobreza rubia. En el único lugar del país donde hay pobreza rubia es en Misiones y algo de Corrientes, Claro. que en sectores rurales hay gente de migrantes de Ucrania o Ah, sí, yo, y hay, Apóstoles. bueno, muy bien. Y ahí hay gente muy pobre, rubios. Y entonces, una parte de la búsqueda de adopción de la que no nos gusta, Es verdad. fue... El mercado. Pero la demanda fue modificando las prácticas de algún sector social. ¿Sí? Claro. ¿Entendés? El mercado se transformó en mercado. Corrompiendo. Bueno, ese es el único lugar donde nosotros encontramos que por ahí aparecían más ofertas de niños, Claro. que en otros lugares que en general no hay ofertas si hay familia. Claro. Es decir, salvo problemas muy graves de violencias o de enfermedades. Gabriel, Perdón. como especialista, perdón. Sí, no. La última que hago. Sí. Dale. Como especialista que sos, ¿hay algún modelo en el mundo que vos veas que puede ser, no te digo modelo ni ejemplo, pero que llamaría la atención verlo y observarlo? No, yo soy especialista de cabotaje. Para ser franco, no tengo demasiado. Conozco alguna experiencia de una cosa, de otra. A mí, incluso cuando me preguntan sobre Argentina, yo te digo, bueno, hay alguna provincia que trabaja muy bien un tema, otra que me encanta para este otro tema.
cuesta encontrar una única... Pero se pueden robar temas. Sí, sí. Bueno, yo con muchos compañeros, yo con muchos compañeros nuevos que van a ser ministros en tal lugar o secretario de niñez y me dicen, mira, yo soy de la provincia X, yo soy de la provincia de Mendoza, como un ejemplo que no pasó. Dice, ¿y cómo ves? Y bueno, tomo un café y digo, mire, para mí, Entre Ríos viene trabajando muy bien el tema del programa de acompañamiento para el regreso. Los pibes salen de hogares, porque lo tiene articulado con la política de juventud, que ese es un tema que Sí, nos quedó. nos quedó Lo pendiente. hablamos desde el primer día, yo todavía era una secretaria y tomamos un café en un bar y yo le dije, mira, una cosa muy interesante es que tuviéramos una secretaría que sea de niñez, adolescencia y juventudes. Porque si no, las adolescencias las trabajás medio A medias, fragmentadas, ¿entendés? Y acá hay un problema. Es cierto que en general la juventud se dice hasta los 30 años, pero la juventud que es culturalmente y en la calle y en el cruce con lo legal y todo, es la juventud. Son los pibes de 17 a 23, 24 Exacto. años. Y eso, una parte de ellos tiene la protección legal que le da la condición de adolescente para el trabajo, para la cuestión penal, para el tema educativo, y cuando cumpliste 18 años tenés un nuevo marco legal. Pero muchas cosas de la vida social están todos juntos. Están pegadas, claro. Entonces, y además, y en esto voy a ponerme medio chauvinista, pero las áreas de niñez, como son hijas de las áreas de desarrollo social, tienen una atención del cuerpo a cuerpo, de los problemas económicos, sociales, y en cambio las políticas de juventud en nuestro país aparecen como lugares de trabajar solamente lo simbólico. Exacto. Es decir, lo Más simbólico, Más naive. sí, sensibilización, Exacto. etcétera. Vos tenés en Argentina, Y hoy son Tenés- otros los problemas. pero en Argentina vos tenés en Argentina hay en este momento 100.000 personas privadas de libertad. Y yo calculo que por lo menos el 25% debe estar en la franja de 18 a 21, desde los pabellones de jóvenes adultos. Y muchos de esos pibes salen en libertad a los 18, a los 19, 20, 21, y no hay ninguna política Que los pública. contenga, que debería ser una Nada. política de juventud. Pero del Estado claro, nacional. si yo fuera secretario de Juventud, Sí. me dedico a eso para empezar, digamos. Por ahí arranco, después. Porque nosotros en la política de niñez y adolescencia empezamos por lo más roto. Uno trata de trabajar con todo, Totalmente. pero empezar por lo más roto. Y ese Sí, es un poco el nosotros rol pueden del esperar un Estado. poquito más, Ese digamos. es el rol del Claro. Estado. Entonces, si tuviéramos política de adolescencia y juventudes a futuro, sería muy Antes interesante. de que sé que Antes de que Perdón. ninguno de los dos haga una pregunta, voy a decir que nos quedan 7 minutos Bueno, y que voy a saludar a los compañeros que Muy están bien, que ahí no los saludamos. y después les dejo todo lo demás. Bien. Mateo Pusalva de Renacón, Andrea Induni de Salud, Manuel Cáceres de Transporte, Nora Palengo de la Delegación Andy, Javier Araki de PAMI, Adrián Nortín. Peje, no pongas más tu nombre porque no me sale. El Peje, lo que está en crisis es la relación entre el Estado en sus diferentes niveles y las organizaciones libres del pueblo. Denise Rosenfeld de la Delegación Justicia, Ariel Vázquez de ANSES, Walter Marinetti desde el OTBA, UPCN OTBA, Liliana Alfaya de PAMI, Gustavo Valenzuela de Interior, que no sabemos si es Ministerio, Secretaría, estamos en discusión, tanto Diego Harry de Justicia, Leonardo Lamuda de Obras Públicas, Adriana Guita del Ente, Gitia, Mira, Adrián, Sí. ¿dónde está Adrián? en el Del Ente, Federador de la de la ciudad. con el joven, aquí al lado mío. Muchas gracias compañeros, si se nos pasó alguno, pedimos disculpas. 7 minutos finales, querían Adelante. hacer... No, quería hacerte una pregunta que más o menos sé cuál va a ser la respuesta, por lo que venimos conversando, pero me parece interesante que en temáticas de niñez, sobre todo por todo lo que venimos compartiendo, si vos considerás que fueron aliados en tus gestiones, en tu rol como secretario, las organizaciones en el territorio, ¿no? Un poco con la historia que tiene, hablando de organizaciones, los sindicatos, todo, digamos, lo que no es el Estado, en función justamente de las problemáticas que tenemos, sobre todo en la primera infancia, que no es universal para lo que es el sistema educativo. ¿Cómo viviste vos eso como secretario? Bueno, no sé si se dijo, pero yo había sido secretario con Cristina, había sido subsecretario, ¿no? Que yo traía ya 8 o Una 10 años de experiencia, me fui al llano y a mi estudio jurídico con Macri y volví al mismo lugar a instancias de Alicia y por la generosidad de Arroyo, para que se entienda todo esto. Entonces yo ya traía un bagaje ahí. Con los sindicatos, la verdad que yo puro agradecimiento, los compañeros, al menos en la Secretaría de Niñez,
muy bien, obviamente, y tenemos amigos con Mariana, con la gente de UPCN, pero también con la gente de arte, es decir, mucha colaboración, mucho compañerismo, digamos, sin confundir los roles, ¿no? Pero, y pusimos a funcionar la CIOT que no la tenía, la CIMAT que no la tenía. Nos hubiera gustado, la verdad, yo te digo una cosa, a mí cuando me hablan concursos, debe ser el tema que en lo personal de la salida de quedó, esto, sí. y era que me quedó, porque hoy estoy echando compañeros que yo me quiero matar, Sí, ¿entendés? sí. Compañeras que tienen 58 años, que tienen 2 o 3 años menos que yo la conocí hace 25, como llego 20 al ministerio, que era una administrativa y que hoy le pegaron un boleo en el traste, Sí, sí. ¿entendés? Es una cosa, yo digo, ¿cómo puede ser que nosotros con 3 etapas de gobierno a esta compañera la dejamos así, digamos? Bueno, entonces, bueno, no quería esto, pero esto, sépanlo, si algunos compañeros, yo creo que ahí nosotros, y ese nosotros incluye no solamente el funcionariado, la mayor responsabilidad del funcionariado, pero también probablemente algunos sectores sindicales, pero hay también en muchos compañeros de no haber puesto en el primer orden, esto había que resolverlo. Totalmente. Me parece que ahí nos Todos a tenemos que... yo creo que los funcionarios, y el funcionario, el presidente de la nación es el más responsable de todo, el vicepresidente un poco menos, el secretario de Y así. y así. Primero los de arriba de la responsabilidad. Pero también yo creo que en esto nos faltó A el todos. hecho de que hubiéramos atravesado el macrismo sin que echaran a la mayor cantidad de gente. Yo creo que ahí dormimos. Me parece a mí que. Sí. Pero yo igual tengo una autocrítica durísima sobre eso, porque me parece que eso hoy provoca un daño humano Totalmente. tremendo en manos de gente que quiere Que provocar quiere hacer daño, humano, sí. aparte, sí. Pero los dejamos sin un casco, sin una pechera para ir a dar la pelea. Totalmente de acuerdo. Entonces, en relación a al movimiento social, en la Argentina hay mucha actividad de protección de derechos del niño y de defensa de las organizaciones, porque ya buena parte de los hogares de niños del país, más o menos la mitad, son de organizaciones, otras O de la iglesia, organizaciones, ¿no? También. o de la iglesia. A nivel de promoción, está lleno de lugares culturales, de organizaciones. El tema de la comida está en las organizaciones y esta expansión de los espacios de primera infancia, informales, no formales, no parte del sistema educativo, tiene también en las organizaciones un componente muy importante. También es cierto que los municipios También. han adquirido, son un gran protagonista de las políticas de niñez. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo, lo alimentario, los centros de desarrollo infantil, lo cultural, lo deportivo, los municipios tienen una agenda súper rica y súper vasta. La agenda municipal, y eso es muy interesante, eso es un capital importante en el país porque los que tenemos cierta edad sabemos que hace 30 años a un intendente de una localidad de 150.000 habitantes le hablaba de política social y el tipo decía, ¿qué tengo que ver con esto? Y hoy resulta que vas al mismo lugar y hay un intendente que tiene 40 años menos que aquel otro, y que entiende de política de niñez, de política de adultos mayores, de ambiente, Discapacidad. y eso también hace que un estado de proximidad que conoce más a la población y que interactúa mejor, utiliza los recursos en un sentido, la verdad que hay ahí un capital muy importante a futuro. Con las organizaciones es un aprendizaje bárbaro, lo que pasa es que yo creo que ahí nos debemos una tarea importante más en general para la política social, de ver cómo se capitaliza la importancia de lo comunitario, porque si no lo que nos pasa, yo estaba preparando una charla para otra, y este problema del desprestigio de la transferencia de recursos a las organizaciones nos lleva a que la única política social aceptable es la política limpia del Excel de ANSES, Claro. que es Estado Nacional transfiriéndole a cada A la persona persona. 10 mangos más, 10 mangos más. Y entonces, si vos mirás, un montón de políticas se fueron convirtiendo en transferencia dineraria. El plan materno-infantil, que era entrega de leche, la mamá iba a la sala y hablaba y conversaba, hoy tiene tanta plata en eso. En la tarjeta alimentar, que la habíamos pensado como una transferencia de recursos, pero al mismo tiempo con la economía popular Claro. y los mercados populares, terminó siendo un pedazo de la UH. Claro. Hay una tendencia Que compran a ser voto. Claro, pero ¿por qué? Porque por un lado no sabemos, muchas veces no saben o no sabemos hacer cosas mejores, pero aparte tenemos una presión sobre el problema de la transparencia, Sí, totalmente. que ahí lo dejamos resuelto. Total. Entonces nosotros tenemos que tener la inteligencia, la disciplina para trabajar con las organizaciones y al mismo tiempo ser transparente y al mismo tiempo rendir cuentas. Atrás de eso hay una visión idiota. Exacto. Claro. Es Claro. individualizar la Exactamente. política. Exactamente. Yo te digo una cosa, y termino con Romper la esto, organización. Fernando. Nosotros pudimos inaugurar en este tiempo
en un gobierno que dejamos mucho que desear, pudimos inaugurar no menos de 250 centros de desarrollo infantil. Y yo te digo una cosa, un centro de desarrollo infantil construido de calidad, Totalmente. en el medio de un barrio popular, vos te das cuenta que la política social, eso tiene una potencialidad, que un centro de desarrollo infantil, claro, y que la población lo La ve familia. emocionada de Claro. apropiarse el lugar, de cuidarlo, un lugar para los chicos, para la mamá, para cocinar, una maravilla. Y nos está costando, y ahí eso se hizo en alianza con organizaciones, con municipios y también con algunas provincias. Se hizo y se puede hacer. Es cierto que hay que requerir, bueno, administrar los recursos con transparencia, con cuidado, pero bueno, yo estoy muy agradecido de haber aprendido todo eso, nada más que ahora ya me agarra viejo, puede ser que transmitirle a otros para que después vengan funcionarios jóvenes con mucho conocimiento, digamos, ¿no? Última. Me voy a apoyar en esto que acabas de decir. Porque vos dijiste hace un rato, vos fuiste funcionario y después te volviste a tu estudio. Sí, claro. Esto no es un cargo a vos, es un cargo a la política. ¿Qué pasa que no trabajamos permanentemente en el partido político, dentro de sus cuadros, la formación y con las provincias y con todo, como para que cuando llegamos al gobierno ya de alguna manera tengamos muchas de estas cosas charladas y no las empecemos a hablar cuando llegamos al gobierno? Es un problema. Yo creo, muy sintéticamente, no sé en qué momento alguien leyó mal a Néstor. Y se leyó que si tenés voluntad política, todo lo demás se arregla. Como si David hubiera aprendido al otro día que llegaron a la gestión. Claro. Bueno, es decir, está que sin poder político y sin voluntad política los grandes cambios no se logran. Ahora, si al mismo tiempo no tenés equipos técnicos Programa. que han estudiado, que conocen, que tienen relaciones armadas y todo eso, ¿qué haces en 4 años? En 4 años no alcanzaste ni abrir la computadora. Y ese tema de que no tengamos el tema de formación de equipos técnicos Claro. es una carencia absoluta. Hay muchos compañeros que me dicen, bueno, pero eso se arregla con la política. Amigo mío, comiendo asado, me dicen, no, pero sin voluntad política está bien, flaco, pero alguien tiene que saber de esto. Porque el día que tengamos el líder para hacerlo... Por lo menos discutámoslo. No, yo te digo una cosa, el tema, por ejemplo, de que se haya pasado en nuestro gobierno, a mí me dio un poquito de vergüenza, no me tocó para discutir eso, pero que se pasara el plan materno-infantil, sin discusión siquiera, de una prestación, de la entrega de un producto que permitía el contacto cuerpo a cuerpo del sistema de salud con la madre, y todo eso, pasarlo en una decisión administrativa sin ninguna discusión política, a que sea una prestación puramente dineraria. A mí no es tan mal, me preocupa tanto la decisión de fondo, sino que haya sido irrelevante. El debate, la discusión. Bueno, La decisión. y la tarjeta alimentar pasó a ser una parte de la UH Sí, sin pena ni gloria. sin, aparte. pena, sin que fuera una discusión. Exacto, sí, sí. Quedó el resquemor del plan Cunita y todo eso también, ¿no? Quedó todo dando vueltas. Yo lo Bueno, quiero pero- mucho, pero se nos han pasado Bueno. unos minutos. No, está bien. Bueno, podemos igual, che. Podemos, pero a mí me dijeron que tengo que ser la mala. Sí, sí. Me dieron el rol de mala. Sos mala. Pero como es muy interesante, seguramente en algún otro momento te vamos a No, volver a convocar. yo lo que digo, y vamos a en seguir. esas decisiones, y yo no quiero culpar a nadie porque uno estuvo, Claro. y yo estoy haciendo críticas de cuestiones que se hicieron, yo siendo secretario nacional de Niñez, que no las decidí yo, pero que no estoy de acuerdo, y tampoco renuncié y me fui. Es decir, lo que quiero decir es que no quiero ser injusto con otros compañeros y compañeras. Ahora, lo cierto es que acá otra vez el equilibrio entre la política, el sustento político de tu grupo y quien te mantenga, y la pertinencia técnica sobre lo que hay que hacer, se tensionaron y no se resolvió adecuadamente. Porque lo que estaba bien hay que hacerlo bien. Y después hay algunas tensiones por el poder de este ministerio y este otro, bueno, flaco, dirimámosla en otra, pero no ahí. Claro. No ahí. ¿Ves? Y yo tengo lecturas que en algunos casos lo que nos llevó a tomar alguna decisión de ese tipo es el tema de quién tiene este programa. Entonces lo saco de acá y lo pongo en un lugar que no tiene que estar para que no lo tenga aquel, lo tenga yo. ¿Viste? Está bien, pero no es bueno para los pibes, ¿viste? Entonces ahí está Ese es el problema de los gobiernos bloqueados. Bueno, me van a decir que había mucho más para hablar y preguntar, estoy de acuerdo, pero bueno. Preguntale si estuvo soy cómodo. tirana. Muy, al principio tiene un poquito de calor y ya después, ya ahora puedo Porque estar yo 2 horas te- discutiendo. vos así, digamos. tuviste calor, pero yo mandé a abrir la ventana. Bueno, muchas gracias. esto- Eso es justicia social. Eh,
se nos terminó, hoy no es un día cualquiera, hoy es 29 de mayo, día también de recordar otras luchas Ajá. importantes. El próximo miércoles en el bar del encuentro va a estar acompañándonos la licenciada Ana Arias, trabajadora social, decana, trabajadora Acá social, tenemos 3 abogados. decana Así de la Facultad de Ciencias, Perdón. sigo con la Sí, presentación. perdón. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, vamos a estar hablando con Ana sobre la cuestión universitaria, la crisis, qué está pasando, cómo salimos de todo esto que están atravesando las universidades nacionales.